buenas, queridos oyentes de Roce en Valencia. Bueno, nos encontramos otro día aquí y lo cierto es que otra vez indagando sobre los posibles temas de los que podría tratar en esta emisión, se me vino a la mente comentar ya no algo particular, ya no una batalla, un suceso, un personaje en concreto, sino en este caso la antigua Mesopotamia, pero a nivel general. Comentar un poquito su historia por encima y así eso en otras ocasiones centrarnos en personajes o en otras cosas concretas. La cuestión es que podríamos considerarla la primera gran civilización y ejerció un predominio durante aproximadamente 2000 años. La civilización mesopotámica influyó fuertemente en sus vecinos de Oriente Medio, como Egipto o el Valle del Indo, pero hacia el 500 a.C. más o menos ya estaba en decadencia y a principios de la era cristiana ya se extinguió completamente. El significado de la palabra Mesopotamia es tierra entre ríos y se refiere a la llanura aluvial que se sitúa entre los ríos Éufrates y el Tigris, en lo que hoy sería Irak. Al desbordarse, depositan un fértil campo de limo, pero las lluvias en la zona son muy escasas, así que la tierra es muy seca y no se cultiva demasiado fácil, por lo que eran muy necesarios excavar canales para llevar el agua a lo más lejos posible de los ríos, aunque esto es algo que no pasó hasta el 5500 a.C. A pesar de esto, tengamos en cuenta que estaban muy desarrollados respecto al resto del mundo. Una vez hecho esto, pudieron cultivar en ricas tierras las cosechas y un milenio más tarde se inventó el arado de madera, que incrementó más el rendimiento. La población fue creciendo y en el 4300 a.C. ya se habían desarrollado en la zona algunos pueblos muy grandes o ciudades pequeñas. Si exceptuamos el fértil suelo, Mesopotamia carecía de recursos naturales a nivel general. Madera, piedra, minerales, metales, faltaba de todo. Y estos tenían que ser importados de otras zonas, así que ellos lo que hacían era intercambiar sus productos de origen animal y agrícola con otros. El comercio estaba principalmente en manos de los gobernantes ricos y poderosos que organizaban proyectos comunales, como la construcción de acequias y diques contra las crecidas. Estos últimos eran especialmente importantes, pues las crecidas podían causar graves daños a las cosechas y a las viviendas. Se suponía que las enviaban los dioses irritados. De hecho, un pequeño detalle o curiosidad es que el cuento del Arca de Noé y todo esto tiene orígenes en los mitos de la antigua Mesopotamia. Las primeras ciudades-estado se desarrollaron hacia el 3100 a.C. Habían surgido en Sumeria, la parte meridional de Mesopotamia, una docena de ciudades que superaban los 10.000 habitantes. Esto es una completa barbaridad. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, mi pueblo apenas llega a los 4.000. Estas ciudades eran unos estados independientes, cada uno de ellos gobernado por un rey. La mayoría de sus habitantes eran agricultores que durante el día trabajaban en el campo y por la noche volvían a la ciudad, donde dormían. Los excedentes de sus coches, lo que sobraba de la cosecha, básicamente se almacenaba en templos y más tarde se redistribuía a las personas. Es decir, tú no te quedabas lo que tú sembrabas, se lo entregabas a los cargos importantes y ya después ellos lo repartía con el pueblo.
A pesar de esto, estas ciudades eran muy diferentes a como lo son en la actualidad. Por ejemplo, no existían los mercados porque no existía el dinero. Esta gente tan avanzada tecnológicamente y arquitectónicamente no desarrolló una moneda. Y además, tan solo una muy pequeña parte de la población vivía en palacios, mientras que la mayoría estaban en casas donde no había ni agua y carecían también las instalaciones sanitarias y cosas así. Los edificios se construían a base de adobes que se cocían al sol. La piedra, como era muy difícil de encontrar, como hemos mencionado anteriormente, se reservaba para las esculturas y algunas estructuras de lujo. Hacia el 3400 a.C., los sumerios habían inventado una forma sencilla de escritura para dejar constancia de las transacciones comerciales. A lo largo de los siglos siguientes, la escritura cuneiforme fue haciéndose más compleja y llegó a utilizarse con muy distintos fines, como para recoger códigos legales, crónicas históricas, cartas, de todo, vamos. Gracias a las innumerables tablillas que han llegado hasta nosotros, podemos conocer con bastante fidelidad el modo de vida de la época mesopotámica. Durante las dinastías primitivas, que esto vendría a ser entre el 2900 y el 2334 a.C., eran habituales los enfrentamientos entre las ciudades-estado sumerias. La guerra se hizo más compleja. En esculturas de la época aparecen guerreros en combate con carros de 4 ruedas tirados por asnos. Incluso hay algunos donde aparecen leones y realmente es algo increíble. Hacia el 2334 a.C., Sargón, rey de la ciudad de Ágade, conquistó todas las demás ciudades-estados de Mesopotamia y extendió su poder hasta la costa del Mediterráneo. Puesto que unió diversos pueblos y culturas diferentes en un único estado, esto podríamos mencionarlo como el primer gran imperio de la historia. Durante cierto tiempo, el predominio correspondió a Ur, en el sur, pero Sumeria estaba ya en plena decadencia. El poder pasó al norte, primero a las ciudades de Asur y Mari, y posteriormente a Babilonia. Babilonia alcanzó su máximo esplendor durante el reinado de Hammurabi, que rondó entre 1792 y 1750 a.C. Este rey es célebre por haber mandado a escribir las primeras listas de leyes en un gran pilar, o estela de piedra. En el 1595 a.C., los hititas, que vivían en los montes de la Anatolia central, donde había sido el primer pueblo que utilizó el hierro, invadieron y saquearon Babilonia. Poco después se iniciaba en Mesopotamia una edad oscura, de 600 años de duración. La recuperación se inició hacia el 1000 a.C. en las ciudades asirias de Asur y Nínive, y hacia el siglo VIII la potencia dominante de Oriente Medio era el Imperio Asirio. Parece ser que la sociedad asiria era extremadamente militarista e incluso su arte tenía la guerra como preocupación principal. Los palacios reales estaban adornados con relieves, incisos que mostraban escenas de batallas y de enemigos vencidos, ejecutados, torturados o reducidos hasta la esclavitud. Durante cierto tiempo, Asiria gobernó incluso Egipto, pero se produjeron varias rebeliones y tras la muerte de Asurbanipal en el 627 a.C., los babilonios se apoderaron del imperio nuevamente. Tras esto, uno de los más célebres reyes de Babilonia y uno de los últimos fue Nabucodonosor II, que aplastó rebeliones por todo el imperio y trató a sus enemigos de un modo despiadado. Él fue quien deportó a los judíos de Babilonia, pero gastó demasiado en guerras, gastó tanto en guerras y en la reconstrucción de su propio país que dejó al imperio dividido y empobrecido, básicamente en la bancarrota. En el 539, Babilonia fue conquistada por el rey persa Ciro el Grande. Desde su reino en el Golfo Pérsico,
Ciro había conquistado el vasto reino de los medos y dominaba Anatolia. Su imperio se extendía desde el Mediterráneo hasta Asia Central. Era el mayor del mundo hasta el momento. Tras siglos de cultivo excesivo, el suelo de Mesopotamia fue perdiendo su fertilidad y acabó cayendo duramente en el olvido. Y esto vendría a ser todo por hoy. Seguid en RFM con nosotros. Un saludo y nos vemos en la próxima.